In the year 1977, En el año 1967, in New York City, en la ciudad de Nueva York, there was a citywide power outage. hubo un apagón que duró toda la ciudad. It was 25 hours with no power. Fueron 25 horas sin nada de poder. Can you imagine this? ¿Pueden imaginar esto? This is the biggest city in the world, one of the biggest cities Es in una the de las world, ciudades más grandes del mundo, and there was no power. pero no tenía poder. And it occurred because lightning struck. Pero pues, sucedió porque cayó un rayo, But more than just creating discomfort, to say the least, pero más allá que solo crear un poco de desconforte, the power outage actually added more tension to an already a city that was in an already bad place. la falta de electricidad trajo más tensión a una ciudad que ya estaba en un momento crítico. The city had economic trouble, La ciudad tenía problemas económicos, had social tension, tenía tensión social, and when the power went out, y cuando se fue la luz, the city turned upside down. la ciudad se volvió un caos. Violence broke out. Comenzó a haber violencia, People started looting. las personas comenzaron a hacer redadas, People started fighting. las personas comenzaron a pelear, The police were outnumbered. la policía no podía hacer a cabo de todo lo que estaba pasando. And what sociologists say Y lo que los sociólogos dicen is that the power outage not only revealed the city's problems, es que la falta de luz no solo reveló los problemas que ya tenía la ciudad, it actually heightened the problem. sino que también los incrementó. Since today's our 2-year anniversary, Y ya que hoy es nuestro segundo aniversario, today I want to raise a concern in our culture. quiero que nosotros podamos ver una preocupación en nuestra cultura. We live in a world and in a city Vivimos en una ciudad y en una cultura. of great emotional and spiritual powerlessness. Vivimos que tiene poco poder espiritual. Even worse, Aún peor, sometimes the church seems powerless. a veces la iglesia parece que no tiene poder. We see violence. Vemos violencia, We see depression. vemos depresión, We see lies on social media. vemos mentiras en las redes sociales, We see divisions even among Christians. vemos divisiones aún entre cristianos. Even the Dolphins can't get a win yet. Y el juego, el equipo de fútbol, los Dolphins ni siquiera pueden ganar. It just seems like the world is so powerless. Parece que el mundo no tiene poder. And just like the outage in New York City, Y parece que como cuando hubo el apagón en Nueva York, certain events in our culture ciertos eventos en nuestra cultura just seem to heighten what's already there. parece que destacan o ponen más fuerza a los problemas que ya están allí. People are powerless. La gente se siente impotente. But in the story that we just read, we just found how the church can have power in a world of powerlessness. Pero en el pasaje que leímos podemos ver cómo la gente de Dios, la iglesia, puede tener poder en un mundo sin poder. And the first thing that we see in this text, and I'm going to point you to the text in verse 16 and 17, is that the disciples were called to Jesus although they were powerless. Lo primero que podemos ver en el verso 16 es que los discípulos fueron llamados a Jesús a pesar de que ellos eran impotentes, no podían cambiar nada. In verse 16, the writer of this book, En el verso 16, el escritor de este libro he says that 11 traveled to Galilee, to the mountain where Jesus had directed them. dice que 11 fueron a la montaña que Jesús les había indicado. Galilee was known as the headquarters of Jesus' ministry. Galilea es como el centro de operaciones del ministerio de Jesús. This was the place from which he instructed his disciples and sent them on mission. Ahí fue el lugar donde él instruyó a sus discípulos y los mandó a hacer misión con él. But Matthew says that there were only 11 disciples, talking about the leaders. Pero el autor dice que solo 11 discípulos fueron. I want you to think about this, Quiero que piensen sobre esto. because what Matthew is telling us is that not everybody who was supposed to be there was there. Porque lo que Mateo nos quiere decir es que no todos los que se supone que iban a estar allí de verdad llegaron. Jesus actually instructed 12 disciples. Jesús instruyó a 12 discípulos. 12 disciples. 12 discípulos. But one of them actually betrayed Jesus. Pero uno de esos fue el que traicionó a Jesús. And he actually outed himself. He committed suicide because of his betrayal. Y no solo después él traicionó a Jesús, sino después de eso él también cometió suicidio. And the text tells us there were 11 disciples. Entonces vemos que solo había 11 discípulos. Can you imagine the misery?
¿Pueden imaginar la tristeza, la miseria? I mean, Judas was probably their good friend. Judas seguramente era su buen amigo. So they're probably feeling sad about that. Ellos seguro están todavía sintiéndose tristes por esa pérdida. But then look at verse 17 with me. Pero mire ahora el de 17 conmigo también. It says that some people saw the resurrected Jesus, Dice que algunos vieron al Cristo resucitado, some worshiped, algunos adoraron, and then verse 17 says some doubted. pero algunos dudaron. This is interesting. Esto es muy interesante. Matthew mentions the word doubt in the Greek or in the original language 2 times in this book. En este pasaje, en este libro, solo la palabra dudar en el original del griego está solo 2 veces en el libro. And the 2 times that he mentions it, it always relates to the disciples. Y siempre que él menciona esta palabra se relaciona a los discípulos, a los seguidores de Jesús. This tells us that Esto nos even dice disciples doubt Jesus sometimes. que los discípulos también a veces dudamos a Jesús. I mean, think about this. Jesus died and then he resurrected. Jesús murió y luego resucitó. And now Jesus calls a meeting as the resurrected Christ. Y ahora el Cristo resucitado llama a esta reunión. They're looking at the resurrected Jesus. Could you imagine that? Ellos están mirando a Cristo resucitado. ¿Pueden imaginarse eso? I mean, and this is a proven fact. This is not a fable. Like, people have tried to debunk the resurrection of Jesus. Esto no es una leyenda o una historia de cuentos, es un hecho real, algo que sucedió en la historia. And the disciples are looking at this resurrected Jesus. Y los discípulos están mirando al Cristo resucitado. And then Matthew says, some of them doubted. Y aún enfrente de la prueba, unos de ellos dudaron. This tells us something about the spiritual life. Esto nos habla sobre lo que es verdad, la vida, cómo es la vida. As we've planted this church, Mientras hemos plantado esta iglesia, we would be lying if we said that we're missing some people. estaremos mintiendo si no reconocemos que extrañamos a algunas personas. Not everybody that started with us is No. with us. No todos los que comenzaron con nosotros siguen con nosotros. And even more, as we walk with Jesus, many of us still wrestle with doubts about Jesus. Y aún más, aunque algunos de nosotros sí estamos siguiendo a Jesús, todavía tenemos dudas en nuestra vida. And even though we may be going through loss and doubts, Y a pesar de que quizás estamos viviendo temporadas de pérdida y de tristeza, what I want us to be reminded of is that Jesus still calls us to himself. es que Jesús todavía nos llama a sí mismo. It's okay, wherever you are in the spiritual journey, you can come to Jesus Está bien en cualquier lugar que te encuentres en tu viaje espiritual, solo tienes que venir a Jesús. because this is the place where Jesus shows up. Porque ese es el lugar en el que Jesús se muestra a sí mismo. The second thing that we see in this text is that the disciples were called to a Lord with all power. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que los discípulos son llamados a un Señor, a un Rey que tiene toda autoridad. In verse 18, if you look at the text, Jesus steps to the mic. En el verso 18, si vemos lo que dice Jesús cuando Él viene al micrófono, metafóricamente hablando, He says, I have all authority Él le dice, tengo todo el poder, in heaven and on earth. toda la autoridad en el cielo y en la tierra. The word authority in this story means that someone has the right to rule over something. La palabra autoridad en la historia significa que alguien tiene el derecho de gobernar sobre algo. What Jesus is saying is, I'm in charge now. Lo que Jesús le está diciendo es, yo estoy a cargo. I'm in charge over the earth. Yo estoy a cargo de la tierra, I'm in charge over the spiritual realm. sobre las cosas espirituales. I'm in charge of everything. Yo estoy a cargo de todas las cosas. And here, this is very significant to know Esto es muy importante que lo reconozcamos, because many people do not live under the authority of Jesus. porque muchas personas no viven bajo la autoridad de Jesús. And the reality is that many of us are broken. Y la mayoría, todos nosotros estamos quebrantados. Our families are broken. Nuestras familias están quebrantadas. Our neighborhoods are broken. Nuestras comunidades están Our quebrantadas. nation is broken. Nuestro país claramente está roto. And the reason why it's broken Y la razón por la que todas estas cosas están quebrantadas is because we're not under the lordship of Jesus. es porque no venimos bajo la sumisión de la autoridad de Jesús. Here Jesus says, Y aquí Jesús dice, I have all authority. yo tengo toda la autoridad. And what
that implies is that when you're under the authority of Jesus, Y lo que eso implica es que cuando estamos bajo la autoridad de Jesús, is that you have the opportunity to live under God's good design. tú tienes la oportunidad de vivir bajo las formas y la creación de Dios, el diseño de Dios. It's under the authority of Jesus Es bajo la autoridad de Jesús. that you could experience life the way it was meant to be. Es cuando podemos vivir la vida de la forma en la que fue diseñada a ser vivida. So the disciples meet a Lord with all power. Así que los discípulos ven a un Señor que tiene toda autoridad. And you might be asking, well, how did they know he had all power? Pero quizás usted se pregunta, bueno, ¿cómo saben que tiene todo el poder? They knew he had all power Sabemos que Él tenía todo el poder because he resurrected from the dead. porque Él se resucitó de los muertos. That meant that he had the keys of life. Eso significa que Él tenía las llaves de la vida. DJ Khaled wasn't the only one who had the keys. DJ Khaled no era el único que tenía las llaves. Jesus had the keys of life. Jesús tenía las llaves de la vida. And since he resurrected to life, Y Él resucitó a la vida. that signified to the disciples that he orchestrated life the way it was supposed to be. Eso le hizo a los discípulos saber que Jesús fue el que había diseñado la vida y cómo debía ser vivida la vida. That if he could resurrect from the dead, Que si Él se podía resucitar de los muertos, then he can resurrect any situation here on earth. Él podría resucitar cualquier situación aquí en la tierra. They met a Lord with all power Ellos conocieron a un Señor con todo el poder, in the midst of their powerlessness. en medio de su impotencia. And as we think about this, Y mientras pensamos sobre esto, we need to think about how that power is transferred into this world. tenemos que pensar en cómo ese poder se transfiere a este mundo. And this is where we see that the disciples were called to transfer Jesus' power. Aquí es cuando vemos que los discípulos son llamados a transferir este poder de Jesús. And the way that we do this is by making disciples. Y la forma en la que hacemos esto es haciendo discípulos. In verse 19, Jesus, he calls his disciples Jesús llama a sus discípulos and he says, make disciples. y les dice, hagan otros discípulos. That was his command. That was his instruction. Esa fue su instrucción. And you might be asking, well, what is a disciple? Y quizás ustedes preguntan, ¿pero qué es un discípulo? A disciple is someone that has chosen to obey the authority of King Jesus. Un discípulo es simplemente alguien que ha decidido obedecer la autoridad del Rey Jesús. And a disciple has chosen to be in community with God's people, the church. Y el discípulo ha elegido vivir en comunidad en medio de la iglesia y del pueblo de Dios. So here Jesus, he says, disciples, Entonces aquí Jesús dice, discípulos, go make more. vayan y hagan otros discípulos. Grow the church. Crezcan la iglesia. And the way that you do it is by calling people to follow me. Y la forma en la que haces eso es llamando a la gente a seguirme a mí. And this sets direction for our church. Y eso hace el camino para nuestra iglesia. This is what God is calling us to. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. See, I didn't come all the way from Chicago just to be fashionable and be the next trendy church. Yo no vine acá de Chicago a hacer la iglesia fashion o la iglesia que todo el mundo quiere ir. And if you are here, I'm sure you're not here to waste your time either. Y yo no creo que tú estés aquí hoy para perder tu tiempo tampoco. Jesus is calling his disciples to keep the main thing the main thing. Jesús está llamando a sus discípulos a que mantengamos lo que es más importante como la prioridad. He says, the light, Les dice la luz, make disciples. hagan discípulos. But the question is how? Pero la pregunta siempre es ¿cómo? ¿Cómo hacemos Look at discípulos? verse 19 with me. He says, do this by baptizing them. Y aquí en el verso 19 nos dice cómo hacerlo. Dice, bautícenlos. See, many of us may not know what baptism means or what it represents. Quizás muchos de nosotros no sabemos qué significa ser bautizado o lo que representa. As we will see in a few minutes, Pero como lo vamos a ver en unos minutos, baptism means el bautizo significa that you have turned away from being your own Lord que tú te has arrepentido de ser tu propio Señor and you're under the lordship of y te Jesus. estás sometiendo a la autoridad de Jesús. And it represents that now you're part of God's family. Y representa que ahora eres parte de la familia de Jesús. You know how some gangs you have to get beat up in order to be part of their family? En algunas pandillas tienes que pasar por un proceso donde te entran a golpes para poder ser parte de su familia. This is way less violent. Esto es mucho menos violento. This is a rite of passage. Esta es una forma de
por verse parte de la When comunidad. somebody gets baptized, Cuando alguien se bautiza, it represents I'm rocking with Jesus and I'm with the church. significa yo estoy con Jesús y estoy con todos ustedes. But you know what that implies, family? You know what that implies? Pero ¿sabes lo que esto implica? That implies that disciples actually have to share Jesus with other people. Eso implica que los discípulos tenemos que compartir a Jesús con otros. People won't get baptized La gente no va a ser bautizada if we don't share the gospel with them. si no les compartimos el evangelio. So how do we make disciples? By sharing the love of Jesus with them Tenemos que primero compartir el amor de Jesús con otras and calling personas. them to turn under the lordship of Jesus. Y después tenemos que llamarlos a arrepentirse y venir abajo de la autoridad de Jesús. And look at verse 20 with me. Y si vemos el verso 20 juntos, Jesus says, make disciples Jesús dice, hagan discípulos, by teaching them to obey, enseñándoles a obedecer, teaching them to observe. enseñándoles a obedecer. If you were to read the entire book of Matthew, Si leemos todo el libro de Mateo, you would notice that Matthew, when he highlighted the content of Jesus' message, es cuando Mateo trataba de enfatizar el contenido de lo que decía Jesús de sus palabras. when he would do that, the main thrust was, if you follow me, El mensaje principal es, si me siguen, then love God with all that you have ama a Dios con todo lo que tienes and love your neighbor as yourself. y ama a tu vecino como a ti mismo. And this is based on the Old Testament. Y esto es basado en las reglas del Antiguo Testamento. So what Jesus is saying Entonces lo que Jesús está diciendo, is not only baptize them, no solo bautízalos, but after they come to Jesus and you baptize them, pero después de que ya vengan a Jesús y sean bautizados, you teach them how to love God with all that they are. tenemos que enseñar a las personas cómo amar a Dios con todo lo que somos. And you also teach them how to love those who maybe have been their enemies previously. Y tenemos que enseñarles también cómo amar a otros, incluso aquellos que han sido sus enemigos en el pasado. And it's interesting because many theologians, they actually look at this text Es interesante porque muchos teólogos ven a este pasaje and they look at the text and they see the word go and make disciples. y ellos ven como que solo la frase que dice vayan, vayan y hagan discípulos. It's interesting because theologians, they kind of fight about what that actually means, kind of like Drake and Kendrick. Muchos teólogos tienen discusiones sobre lo que significa este vayan, como Drake y Kendrick. tal Some vez, say por si acaso. it means having already gone. Para muchos significa ya que han ido. And the implication is just make disciples anywhere you are. It doesn't matter where you are, just make disciples. Y la implicación es no tienes que ir a un lugar nuevo. Mientras ya tú estás yendo donde tú estás, haz discípulos donde ya te encuentras. And then there's other theologians that they say, no, that word go means go. Like you need to go to the ends of the earth. Mientras que otros teólogos dicen, no, bueno, esto significa que te tienes que ir, tienes que realmente físicamente ir a otro lugar para poder hacer And they discípulos. battle on paper Y ellos pelean haciendo papeles, about ensayos, what it really means. sobre lo que realmente significa esta palabra. But if you study the church, Pero si vemos cómo la iglesia ha crecido, you would see that it was both. tú vas a entender que la iglesia ha crecido de las dos formas, la iglesia universal. They made disciples any and everywhere, Hicieron discípulos en cualquier lugar donde se encontraban ya, and they also made disciples in places where there were none. y también hicieron discípulos en otros lugares, mandaron personas a enseñar a otros en otros sitios. Why? Because disciple making Porque el hacer discípulos is the responsibility of the church. es la responsabilidad número uno de la iglesia. In other words, the way that we bring God's power to powerlessness La forma en la que traemos el poder de Dios a una situación donde no hay poder is by making disciples. es haciendo discípulos. You want to know why some of our marriages seem so powerless? ¿Quieren saber por qué algunos de nuestros matrimonios parecen tener nada de poder? It's because sometimes we're not on that mission. Es porque no estamos haciendo esa misión juntos. You want to know why the public school is the way that it is? ¿Quieres saber por qué la escuela pública es de la forma en la que es ahora? Because some people are not making disciples. Porque algunas personas no están haciendo discípulos de You want to know why sometimes neighborhoods like this can be so broken? porque algunos vecindarios son tan rotos como el nuestro, quebrados. It's because we need to make disciples. Es porque tenemos que hacer discípulos. You want to know why sometimes our children are seemingly against us? ¿Quieres saber por qué a veces nuestros hijos parece que están en nuestra contra? It's because sometimes as parents we're not making disciples out of them.
Es porque a veces como padres no estamos haciéndolos en discípulos de And what I'm Jesús. trying to tell you is if you want to see the power of God in your life, Lo que te quiero decir es que si quieres ver el poder de Dios en tu vida, then his mission has to be your mission. su misión tiene que ser tu misión. You won't see the power of God in your life No vas a poder ver el poder de Dios en tu vida, unless you meet him where he's already working. al menos de que tú lo encuentres donde Él ya está trabajando. Maybe the reason why we are so powerless sometimes as a church, A veces estamos tan faltos de poder como iglesia, it's because we haven't adopted that mission to make disciples. es porque no hemos adoptado esa misión de hacer discípulos. And I'm here to tell you that God has called us to create an army Dios nos ha llamado a crear un ejército of disciple makers, de discípulos, de discipuladores, because that's where the power's at. porque eso es lo que dice la Biblia. It's not wasted time. No es una pérdida de tiempo. I want to prove it to you. Y se lo quiero mostrar. I want to prove to you that this is where God shows his power. Y quiero mostrarles cómo en esto es cuando Dios muestra su poder. And this is the last thing I want to highlight from this text. Y esto es lo último que quiero destacar de este pasaje. You see, the disciples were called by Jesus to manifest his power. Los discípulos fueron llamados por Jesús para manifestar su poder. Look at verse 20 with me. Vean el verso 20 conmigo un momento. Jesus says, and remember, Jesús les dijo, y les aseguro I am with you always until the end of the age. que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. This is a promise. Esta es una promesa. And I had to really think about this long and hard. Y tuve que pensar mucho tiempo sobre esta promesa. Because after Jesus resurrected, the Bible shows us that Jesus actually ascended into heaven. He went back to heaven and he's reigning from there. Porque lo que nos dice la Biblia es que cuando Jesús resucitó después de instruir a sus discípulos, Él volvió al cielo y está ahora allí en el cielo reinando. So the question on the floor was, well, how is he always with us if he's in heaven reigning, not resting? He's reigning. How is he with us? In what sense is he with us? Y la pregunta es entonces, ¿cómo está Jesús con nosotros si Él está en el cielo reinando? No está aquí con nosotros. I was listening to a pastor named Tony Evans, Un pastor llamado Tony Evans, and he made the case that the word authority is actually the thrust or the thread to understand this text. él dice que la palabra autoridad es como ese hilo que conecta todas las partes de este pasaje. And he makes a case that disciple making is the transfer of God's authority in the world. Dice que el hacer discípulos es la forma en la que se transfiere esa autoridad a este mundo. So with this understanding, Así que con esto en mente, Jesus is essentially saying that Christians can make disciples, or Christians that make disciples él está diciendo que los cristianos que hacemos otros discípulos will have the presence of Jesus' authority in the world. van a tener la presencia de la autoridad de Jesús en su trabajo, en sus The vidas. power of Jesus El poder de Jesús is most evident es más evidente when we make disciples. cuando hacemos discípulos. This is what Jesus means when he says, I will be with you. Eso es lo que él dice eso es lo que significa cuando él dice yo voy a estar con ustedes. He says, when you are about my mission, Cuando ustedes son sobre mi misión, people will see that you have my authority. la gente va a ver que ustedes tienen mi autoridad. It doesn't matter if you're a janitor. No importa si eres un conserje, It doesn't matter if you work downtown and you make a lot of money. no importa si vives en downtown y haces millones de dólares. If you want to see authority, Si quieres ver la autoridad, if you want to carry authority, si quieres cargar la autoridad, men, if you want to be a man who has authority, hombres, si quieren ser un hombre que tiene autoridad, women, if you want to be powerful in this age, mujeres, si quieren ser poderosas en este mundo, then be about Jesus' mission. entonces sean sobre la misión de Jesús. Because when you're about Jesus' mission, Porque cuando estamos con la misión de Jesús, then you carry the presence of Jesus with you. entonces tenemos la presencia de Jesús con nosotros. People will just look at you and they're like, man, there's something about that person. La gente puede mirarnos y decir, hay algo sobre esta persona. They seem to have a sort of power that I Ellos don't tienen, have. ellos tienen algo que yo no tengo, una autoridad. The other day, I was looking at an extension cord, El otro día estaba viendo una extensión, en un cable de extensión. and that extension cord started preaching to me. Y ese cable de extensión me comenzó a predicar. I mean, not literally, No literalmente, but metaphorically.
Metafóricamente. As I was looking at that extension cord, Mientras veía este cable de extensión, I thought about how an extension cord usually is plugged into a power source. la extensión normalmente se conecta a un outlet de poder. And the goal of the extension cord is to bring power to devices that are far away from that power source. Y el trabajo de ese cable es llevar el poder desde ese lugar, de esa fuente de poder, hacia el objeto que está lejano. In other words, you could have great technology. Tú puedes tener gran tecnología, You can set it up anywhere. la puedes poner en cualquier lugar, But if it's not connected to a power source, pero si no está conectada a la fuente de poder, then it's meaningless. entonces no sirve de nada. And this is why you need an extension cord when it's far away from its power Y source. por eso es que necesitamos un cable de extensión cuando está lejos nuestra tecnología de la fuente de poder. And as I thought about that, Y mientras pensaba en esto, I thought about people in my life, people in my family pensé en la gente de mi familia, en mis amigos, that are far away from Jesus, who is the power source. que están lejos de Jesús, que es nuestra fuente de poder. And I said, extension cord, Y yo dije, cable de extensión, I want to be just like you. yo quiero ser tal como tú. I want to connect people to the power source. Yo quiero conectar a la gente a la fuente del It poder. doesn't matter where they are. No importa dónde ellos estén, It doesn't matter what they've done. no importa lo que ellos han It hecho, doesn't matter if they murdered somebody yesterday. no importa si mataron a alguien ayer. I want to extend the power of Jesus Quiero extender el poder de Jesús to where they are. hacia donde ellos están. So I'm just wondering if in this place and in the years to come, if we're going to have other extension cords. Entonces solo quiero saber si en el próximo año vamos a tener más extensiones. Because me and my house, Porque yo en mi casa we are going to make disciples. vamos a ser discípulos. And that's what I'm calling you to today. Y eso es lo que los estoy llamando a hacer hoy. I'm calling you Los estoy llamando to be an extension cord, a ser un cable de extensión to bring the power of Jesus para traer el poder de Jesús to people who are far from the authority of Jesus. a la gente que está lejos de la fuente de That's what God has called us. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. I want to leave you with two words. Y te quiero dejar con dos palabras. If you don't get anything else, Si no recuerdas más nada, I want you to leave with this today. quiero que te vayas con esto el día de hoy. If you want your life to have meaning and purpose, Si quieres que tu vida tenga sentido y tenga poder, if you want your marriage and your singleness to have purpose, si quieres que tu matrimonio o tu soltería tenga sentido, tenga propósito, if you want to see you at your job with a sense of purpose, si quieres ver de ti mismo teniendo un sentido de propósito en tu trabajo, you got to know these two words. tienes que conocer estas dos cosas. Make disciples. Haz discípulos. Make disciples. Haz discípulos. Make disciples. Haz discípulos. Make disciples. Haz discípulos. Because this is how we bring the light Porque así es como traemos la luz in an age of powerlessness. en un mundo de impotencia. Who wants to see God's power? ¿Quién quiere ver el mundo brillar? Make disciples. Vamos a ser discípulos. Let's pray. Oremos.